Si alguna vez te has preguntado si aún hay esperanza, si el propósito de Dios sigue vigente, si su gracia todavía transforma, este es tu espacio. Porque el tiempo de Dios es ahora y lo mejor está por venir. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Es el Tiempo, el podcast donde escuchamos testimonios reales de personas que han sido cambiadas por el poder de Jesucristo. Aquí conversamos, preguntamos, aprendemos y sobre todo descubrimos cómo Dios sigue haciendo lo imposible una vida a la vez. Bueno, tengo hoy el placer, la dicha de comenzar un tiempo nuevo en Es el Tiempo. Es nuestro podcast, el podcast de Centro Familiar Vida Nueva. Estamos contentos de tener invitados, variedad de temas, y en este momento te saludamos de donde sea que nos estés viendo, en cualquier parte de Panamá o de Colombia o de América Latina. Sabemos que hay gente que nos escucha en otros países, en el Cono Sur, incluso en otros continentes. Así que donde sea que te encuentres, a la hora que veas esto, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es el tiempo de una palabra o de escuchar algo edificante. Y como les decía, hoy también tengo el placer de conversar con un gran amigo, un amigo de la casa ya también, que es de un lugar muy conocido y es de México, de Chihuahua, México, don Rafael Ugarte. ¿Cómo está usted? Mi querido José, mi amigo, mi entrañable amigo, estoy muy contento de estar aquí en Panamá, estar contigo, estar en esta casa que trabaja de una manera tan excelente para dar a conocer las buenas noticias de salvación y de desarrollo de vida que es en Cristo. Así es que, José, me siento agradecido y muy contento de estar aquí con ustedes y espero poder aportar algo a lo que ustedes ya hacen. Gracias, Rafa. Gracias por acompañarnos, no solamente de venir a Panamá durante estos días y todo lo que hemos vivido, sino también de acompañarme en este podcast llamado Es el Tiempo. Pues muy agradecido de estar aquí en Es el Tiempo, que no tengo la menor duda que cumple una función de ayudar a entender cómo opera Dios, cómo operamos los hijos de Dios, entender el tiempo en el que nos estamos desarrollando, entender planes, entender hacia dónde vamos. Son trabajos de excelencia y los felicito a ti y a todo tu equipo, el equipo de producción, a todos los que están detrás de cámaras. Gracias. Y a toda la congregación. Gracias, chicos. Ahí está, aplauso para ustedes. Bueno, ¿estás de acuerdo con que es el tiempo? Siempre es el tiempo, siempre. Pues interesantísimo que Dios se define como yo soy el que soy, un eterno presente. El eterno presente de Dios es que Él siempre está operando, Él nunca deja de trabajar y siempre está trabajando conforme a un plan previamente establecido. La Escritura le llama el propósito eterno y entonces tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo se han alineado voluntariamente a ese plan establecido por ellos y siempre será el tiempo de salvación, siempre será el tiempo de formación, siempre será un tiempo de avance en Cristo. Y hablando de ese el tiempo, ¿qué tal te ha tratado Panamá? Ay, ¿qué puedo decir? Bueno, no es la primera vez. No, es la tercera vez aquí en Panamá. Pero la realidad, yo soy fan de Panamá. Específicamente, he tenido la oportunidad de estar en diferentes lugares, pero Ciudad de Panamá para mí es algo precioso. El frío, ¿te gusta el frío de acá? Pues, la verdad no he tenido nada de frío, salvo aquí en el estudio, bueno. Pero un clima bueno, pero esta mezcla de donde converge la modernidad, sí, la historia, tres culturas diferentes que han interactuado a través del tiempo en esta hermosa ciudad. Su gente es gente hermosa. Y no porque tú seas mi amigo, pero he disfrutado mucho de este tiempo contigo, con tu equipo, con tu familia. La verdad estoy muy contento de estar aquí en Panamá.
Han sido días lindos y bueno, algunas personas que tal vez estarán mirando esto se preguntarán, pues, ¿quién es Rafa? ¿Y quién es el apóstol Rafael? ¿Quién es el pastor Rafael Ugarte? Y quisiéramos conocerte un poquito, Rafa. Claro. Quisiéramos saber, pues detrás de ti hay un hombre, hay un esposo, Sí, familia. claro, José. Soy una persona nacida en México, que proviene de una familia disfuncional, con religión por parte de mi papá, con muy poca religión por parte de mi mamá, antes de venir al conocimiento de Cristo. Familia disfuncional, a pesar de que no nos faltó nada. Mi padre es médico, podemos decir que nos desarrollamos en un buen ambiente socioeconómico, pero las carencias de Dios o la ausencia de Dios en nuestra vida, no como una creencia, sino como una vida, pues tuve una infancia compleja, la verdad, José. Yo sí puedo decir que cuando mis papás conocieron a Cristo, yo era muy joven, tenía 12 años, yo sí puedo decir que tengo la experiencia de haber vivido en las tinieblas y después haber pasado a la luz. Soy ingeniero industrial de profesión. Muchos años estuve trabajando en áreas directivas empresariales. Soy casado con Rosy Martínez, hoy de Ugarte, arquitecto. Tenemos 3 hijas hermosísimas, Michelle, Denise y Grace. Michelle, nutrióloga, se me acaba de casar. Tengo unas semanas de que se me casó. Denise, una abogada, está a punto de casarse ahora en agosto. Y mi pequeña Grace, que ya no es tan pequeña, tiene 21 años, estudiante de psicología. Todas conocen al Señor, es una familia hermosa, la verdad. En cuanto al desarrollo ministerial, bueno, empecé hace muchos años, tengo más de 35 años enseñando la palabra. Solamente. Nada más, fíjate. Desde grupos de jóvenes, liderazgo, después, por la gracia del Señor y su llamamiento, experiencia pastoral, luego un llamamiento apostólico. Entendiendo, mi amado José, porque te conozco, que los títulos nada más definen funciones, no nos hacen ni más ni menos que nadie. El título define una función, la disfruto mucho, pero pues mi mayor privilegio es ser hijo de Dios. Sí. Y un privilegio enorme es que cada vez, gracias al Espíritu Santo, puedo entender más el por qué estoy aquí en esta tierra. Muy bien. ¿Y cuál es entonces, añadiendo a eso, me gustó que mencionabas algunas cosas que vamos a casualmente a preguntarte, que vamos a estar hablando, pero ¿cuál sería, ya mencionaste un poco tu familia, tu background, tu antecedente, pero cuál sería tu testimonio personal de cómo tú llegaste a esa luz? Hablaste tú sí puedes decir que fuiste alguien que estuvo en la oscuridad, en las tinieblas, y que pasaste de eso a la luz. ¿Cómo fue eso? Ese antes. Sí, claro. Ese antes y después. Sí, por supuesto. Mira, yo tenía 12 años cuando mi mamá, prácticamente siendo atea, prácticamente, sí, en la familia Talavera había cierto conocimiento religioso, pudiéramos decir que Tal no vez era... agnóstica. Sí, ella más bien, sabes que su pensamiento era más de corte de ayuda social, Sí. Justicia, cosas admirables en el buen sentido de que la gente salga de las necesidades, ¿verdad? De algún tipo de abuso. Pero no se hablaba mucho de Dios en la casa. Mi papá, sí, él es nacido en El Salvador, criado en Nicaragua, y toda su niñez y preparatoria la estudió en escuelas lasallistas. Entonces mi papá sí tenía un cierto conocimiento religioso, pero pues aquí entramos a la realidad de todo ser humano, con religión o sin religión. Como Cristo nunca promovió una religión y el hombre fue diseñado para ser lleno de Dios, pues cuando tú no tienes a Dios, tienes una naturaleza que es ajena a la naturaleza de Dios. Eres una criatura de Dios. Y imagínate, una persona que no tiene a Dios en su vida, y si le aunamos a eso, mi querido José, traumas, carencias, lo disfuncional, un sistema de pensamiento apegado al humanismo,
las culturas propias de nuestros países, culturas familiares, pues la verdad se genera un caldo de cultivo para que la gente viva sin rumbo y sin dirección de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Entonces mi papá pues cayó en una tendencia al alcohol. Los pleitos entre ellos eran muy comunes. Estuvieron a punto del divorcio. Y yo quiero que nos escuche, toda la gente que nos escuche, hay que entender las huellas que deja un mal matrimonio en los hijos. A veces se es muy egoísta pensando, José, que tengo problemas matrimoniales, pero cuando hay hijos no son problemas matrimoniales, son problemas familiares. Ya no son dos personas, ya es una familia, ya hay corazones de por medio, ya hay intelectualidad de por medio de algunas personas, hay expectativas, y hay heridas, hay marcas que si las sumamos en toda la sociedad, producen un estado el estado de la sociedad. Yo te añadiría ahí, si me permites, sí, claro, que hay generaciones por supuesto, que son afectadas, porque si yo afecto a mis hijos de esa manera por decisiones que tomo, ya mis hijos vienen marcados para afectar totalmente. Igual, porque estamos o lo influenciamos positivamente o los afectamos, porque obviamente el maltratado maltrata, el violentado violenta. Sí, señor. Y así. O sea, que ahora, haz la sumatoria de todas las familias que viven disfuncionalmente, es el resultado de una sociedad enferma. Rota, totalmente rota. Entonces puedes decir, porque creo que estás en camino hacia allá, pero que tu testimonio tiene que ver con un testimonio de familiar. Sí, así empieza todo, José. Así empieza todo. Cuando mi madre, de una manera que no tiene explicación lógica, sale de la casa donde vivíamos en Delicias, Ciudad Delicias, Chihuahua, y ella tenía que tomar una dirección hacia el lado derecho de la ruta normal hacia donde ella iba. Dice, yo no sé por qué, tuve un impulso, estoy hablando de una persona que no conocía a Dios, tuve un impulso de girar hacia el otro lado, y dice que vio con claridad la casa de una amiga, esposa de un médico, y le abren la puerta y le dicen, muy sorprendida, Rosita, porque así se llama mi mamá, así le decían, Rosy, ¿qué estás haciendo aquí? Y esta mujer, sin ningún entendimiento de nada, dijo, vengo a recibir al Espíritu Santo. Dice, ella todavía nos dice que no sabe por qué dijo eso. Nosotros sí sabemos por qué. Claro que sí. Mi mamá nace de nuevo. Mi papá todavía no nacía de nuevo, pero ahora tú sabes que para que haya una problemática matrimonial se necesitan las dos personas. Por supuesto. Cuando una de las personas se sustrae, la problemática ya no encuentra la ecuación se altera. X más Y. Así es. Ya no es Z. Entonces mi mamá, después de haber tenido la experiencia del amor de Dios y del nuevo nacimiento, deja de pelear. Beautiful, eso me encanta, porque acá nos la pasamos en nuestro papel o parte de nuestros roles, hablando con parejas, viendo a la familia, porque uno de nuestros valores fuertes como casa, CFVN, Centro Familiar Vida Nueva, es precisamente la familia. Excelente. Y viendo familias, viendo matrimonios, muchas cosas que le decimos a los esposos es lo que tú acabas de decir. Para pelear se necesitan dos. Definitivamente. Y hombre, métete tú con Dios si es la mujer que tú dices que es la que le falta, porque si tú te metes con Dios, si tú le echas canas, como dicen ustedes los mexicanos, o mujer, si eres tú la que... Alguien tiene que ponerse, mira, me gusta usar mucho el ejemplo de los aviones, te dicen, algo tan sencillo, si hay un asunto de presión en el avión, de despresurización, creo que se le llama, van a caer estas máscaras, póngaselas usted primero para ayudar al otro. Definitivamente. El ejemplo ahí como que le va, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué dice usted, compadre? Totalmente, compadre. Y en este caso le tocó primero a mi mamá, pero también hay algo que es muy, muy bello, y aquí es diseño divino. Ya no era un esfuerzo personal de ella no pelear, ahora tenía una nueva naturaleza. Wow. Ahora tenía un Señor. Eso me encanta. Y Rafa, te digo, tú eres un maestro.
Gracias. Eres un maestro de la palabra. Este fin de semana ha sido muy enriquecedor aquí, porque al final la definición de conceptos es tan importante. Tú acabas de decir algo poderoso, poderosísimo. Y es que ella cambió, hubo un cambio Claro. de naturaleza. Así ¡Wow! es. Ese es el nuevo nacimiento y esa es la génesis de los hijos de Dios, no de la religión. Ahorita yo sé que probablemente se toque ese tema. El cambio de naturaleza espiritual, porque es espiritual, pero también tiene una afectación ya en el área del alma, Sí. le provocó a ella que se le quitaron las ganas de pelear, José. O sea, ella dice, este señor, yo lo que ahora empecé a hacer es orar por él, que conociera el amor que yo conocí. Imagínate, mi mamá venía de una familia de 11 hermanos, con altibajos financieros por una historia muy larga de la familia. Una mujer que, aunque estuvo en un entorno familiar bonito, pero ¿qué atención le puedes poner individualmente en una familia de 11 hermanos? Entonces mi mamá también creció con muchas carencias, Claro. pero el nuevo nacimiento resuelve primero lo eterno y lo espiritual y empieza el proceso de la sanidad o salvación del alma. Y en el caso de mi mamá fue notorio. José, yo llegué a la casa después de estar en la primaria. Llego a la casa y la señora que nunca nos habló de Dios me dice, Rafa, necesito hablar contigo. Dije, ¿qué pasó? Yo tenía 12 años. hice? ¿Qué hice? Sí, ¿qué quebré? ¿O qué le chismearon a mi mamá? Me dice, Dios me habló. Dije, ¿de qué me estás hablando, mamá? No te entiendo. Mira, Rafa, fui a la casa de una persona, oraron por mí, tuve una experiencia espiritual, Dios está en mí. Wow. Y quieres recibir a Cristo. Tengo que ser muy honesto, porque así tiene que ser. Yo a los 12 años le dije que sí, pero para ver qué se sentía. Yo realmente, a los 6 meses se convierte en mi papá, José. Y yo entonces pude ver que el combo se completó. El papá y la mamá. El papá ausente y lejano con nosotros nos empezó a amar. A pesar de que era un hombre preparado, que no nos faltó nada económicamente, dejó de tomar. Empezó a leer la Biblia. Se empezó a apasionar por estudiar libros para conocer más de Dios. Y eso ya a mí ya no era un asunto de sentir como un niño, sino que dije, este es Dios. Y Dios ama. Dios transforma hasta donde yo podía entenderlo, José. Pero me pasó una cosa extraordinaria. Yo a la edad de 15 años, yo me desenvolvía en un grupo de amigos pues que tenían muy buena posición económica. Éramos muy amigos, éramos como hermanos. Y yo recuerdo que en una reunión de amigos, terminando la escuela secundaria, yo tenía 15 años, así es en México, empecé a verlos a ellos empezar a tomar alcohol. Claro, el mexicano es muy mal hablado, el mexicano, sin importar la condición socioeconómica, se habla mucho en doble sentido, el despertar ya de las muchachas. Y me pasó así una imagen, no te puedo decir que fue espiritual, pero de entendimiento. Tengo dos opciones. O yo sigo el camino de mis amigos, o sigo el camino de Dios, que yo ya tengo un ejemplo en la casa. Y yo ya voy a una congregación, yo ya voy a un grupo de jóvenes. Y te soy franco, el Espíritu Santo trabajó en dos maneras conmigo. Me convenció que Dios era lo mejor, y hay algo que voy a agradecerle mucho a Dios toda mi vida. Puso en mí una conciencia de todo lo malo que me podía pasar si yo me iba al lado de las tinieblas. Wow. O sea, me dio como un temor, fíjate. Dije, esto no va a terminar bien. Nadie me lo prohibió, nadie me lo impuso. Tristemente, uno de mis mejores amigos terminó en la drogadicción profunda. Otro fue encarcelado porque le tenía tanto amor al dinero. Él era de una familia muy rica. Le tenía tanto amor al dinero que lo atraparon cruzando droga a Estados Unidos. Otro tuvo que salir huyendo de la ciudad. Fue la historia de mis amigos. Y yo decidí seguir al Señor, y a los 2 meses en una de las primeras mega iglesias de México, en Ciudad Juárez, llamada Vino Nuevo, donde el pastor era el pastor Víctor Richards, hubo un primer congreso para jóvenes que para mí fue impresionante. Éramos 500 jóvenes en ese tiempo. 500 jóvenes en ese tiempo, te estoy hablando de hace
más de 40 años, era algo... Sí, porque sí, viejo, era como el 82, cuando en la preparatoria habíamos 2 cristianos. Y llegaron donde estaban 500 jóvenes alabando, adorando, estudiando la palabra. De Marcos Witt, apenas iba a entrar Marcos Witt, fíjate. Sí. Marcos Witt estaba a punto de entrar. Miguel Casina, todo eso. Pero ahí yo ya había decidido seguir a Cristo, pero ahí vino una convicción más profunda de no seguirlo, consagrarme a Él a los 15 años. Y ahí empezó otra historia para mí. Qué lindo eso. Bueno, qué lindo. Tú dijiste algo... Hace algunos minutos hablaste sobre eso de que Dios empezó a hacer una obra en tu mami, después en tu padre, y que llegó un momento donde te diste cuenta que era Dios. Sí. Y quería decir pues que tal vez lo que estás diciendo entre líneas, que en tu testimonio viste esperanza. Sí, totalmente. Y resalto lo que decía yo en la introducción de este tiempo. Hay gente que siempre está todos los días dando vueltas, viendo qué mira en YouTube, en las redes o en cualquier otro lugar, buscando esperanza. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que el mundo, Jesús vio al mundo como ovejas que andaban sin rumbo, sin esperanza, sin pastor. Sin pastor. Como ovejas que no iban para ningún lado. Eso es lo que quiere decir ovejas sin pastores, sin esperanza, sin alguien que lo guíe. Y realmente gracias, Rafa, por compartir esa parte de la intimidad de tu vida, de dónde vienes. Porque, fíjate, otra cosa que es la que quiero que a ver qué tal si me acompañas en esta pregunta y en este tiempo, porque hablabas también de la nueva naturaleza que te decía aquí al micrófono, que era muy impresionante, y en este bloque me gustaría que viéramos, te tengo una pregunta que tiene tal vez que ver con eso de la nueva naturaleza. Y la pregunta es, y también para todos los que nos miran, ¿no todos somos hijos de Dios? Mire esa pregunta. No todos somos hijos de Dios. O sea, hay mucha gente que te dice, todos somos hijos de Dios. Lo que pasa es que sí, claro, Dios va a escuchar a todo el mundo porque... Entonces, yo he visto tanta confusión en eso, que me gustaría preguntarte eso a ti porque sé que lo vas a explicar muy bien. Sí. Primero, me gustaría diferenciar, mi querido José, de lo que son las culturas religiosas. Entiéndase por cultura la transmisión de conceptos que tienen que ver con alguna temática. En este caso, la cultura religiosa interpreta asuntos de Dios sin necesariamente tener un fundamento de la Escritura. Y todos heredamos una. Y todos. Y de la religión que me pongas, la que me pongas. Jesús mismo tuvo un conflicto con las tradiciones religiosas y dijo que la tradición anulaba la palabra de Dios. Y es bien interesante que en el contexto que lo dice, él se refería a la tradición que se comunicaba de boca en boca o la Torá oral. En los tiempos de Jesús estaba la Torá escrita, pero la Torá oral era lo que los maestros de la Torá escrita interpretaban, y de su interpretación se generaban tradiciones. Entonces ellos decían, de la Torá yo interpreto esto es lo que yo creo, y se iba transmitiendo. Dice, esas interpretaciones que no tienen nada que ver con la realidad inspirada, dice, anulan la realidad inspirada, anulan la palabra. La tradición llega a ser más fuerte en un ámbito cultural que lo que estaba escrito. Y se lo digo a usted con mucho respeto. La palabra religión, aunque aparece en la Biblia, su origen etimológico nunca fue la palabra religión, porque la palabra religión es una palabra que proviene del latín religare. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego, proveniente principalmente de expresiones en arameo y en hebreo. Esto era, así se hablaba, pero se escribe en griego. Entonces, el concepto religare de religión es volver a unir. Fíjate que etimológicamente no está tan mal, José,
porque es volver a unir a Dios con el hombre. Pero en la práctica no tiene nada que ver. Más bien es religar, volver a ponerle una liga o una atadura a conceptos y a jerarquías religiosas. Eso es lo que realmente es en la práctica. Porque en el proyecto divino, sí, el proyecto divino es que Cristo muere para que todo lo que se había perdido se recuperara y para que el hombre llegara a ser, y aquí viene el primer punto importante, el diseño y el proyecto divino. El proyecto divino de Dios con el hombre nunca fue tener una relación superficial, sino llegar a ser uno con el hombre. Por eso la Escritura dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La Escritura dice que nosotros somos la habitación permanente de Él. Entonces el proyecto era llegar a ser uno. Por tradición se dice, todos somos hijos de Dios, pero aquí hay una parte filosófica, José, que nosotros los pastores tenemos que tener claridad. La palabra padre es la palabra griega pater, que significa origen. Desde el punto de vista origen, sí, Dios es padre de todos como origen. Exacto. Pero se debiera interpretar como creador de todos. Pero después el libro de Juan dice que los que creen en Él, en el Hijo, que Cristo es la semilla de Dios. Sí. Porque este versículo es impactante. Dice, si la semilla no cae en tierra y muere, quedará sola. Así es. Pero si muere, llevará mucho fruto. ¿Cómo se interpreta esto desde todo el plan y proyecto divino? Cristo es la semilla que cayó a tierra, sí, porque Colosenses dice que se despojó de su deidad y fue, él vino a ser uno más entre los hombres dentro de la naturaleza humana. Cayó a tierra y luego, si muere, ¿murió? Sí, sí murió. Por supuesto. Entonces dice, si muere, si no muere, será uno. Por supuesto, el unigénito. Pero si muere, llegarán a ser muchos. El primogénito. Ahora se convierte, él pasa del unigénito al primogénito. ¿Por qué? Que es el primero de muchos. Es el primero de muchos. Así es. Porque esto es impresionante lo que te voy a decir. El Padre no se deleitaba en el Hijo solamente en la tierra. El deleite del Padre en el Hijo ha sido eterno. Y el deseo del Padre era tener muchos hijos como su Hijo. Lo voy a repetir. El deseo del Padre por estar totalmente en el deleite de tener al Hijo es, así como tengo al unigénito, quiero tener millones, pero idénticos a ti. Pero no puedo tener hijos idénticos a ti si tú no eres la semilla para que sean de tu misma naturaleza y para que sean de tu misma genética. Hermoso. Yo puedo ver una plática en la eternidad, la puedo inferir. El Padre diciéndole al Hijo, mi deseo es tener millones de hijos como tú, pero la única manera es que tú vayas a la tierra, te siembres, mueras y que cuando resucites junto contigo a todos los que van a ser mis hijos. Ese nivel de deseo entre ellos se convirtió en un pacto llamado el pacto eterno. Nosotros, la iglesia, disfrutamos del pacto eterno como nada más personas que por causa del pacto que hay entre el Padre y el Hijo somos los beneficiarios. Sí. El Hijo le dice al Padre, acepto cumplir tu deseo de tener hijos como yo. Y el Hijo le dice al Padre, lo podemos inferir, no lo vas a encontrar en un versículo. ¿Y cuál era el deseo del Hijo? Tener una esposa que también fuera de su misma genética y naturaleza. Para que así como Adán dijo, esta mujer es hueso de mi hueso y carne de mi carne, el Hijo de Dios puede decir, la iglesia, el postrer Adán puede decir, esta, mi esposa, es espíritu de mi espíritu. Y ahí es donde el pacto entre el Padre y el Hijo se establece, para que el Hijo le diera hijos y para que el Padre le concediera una esposa al Hijo sin mancha, sin arruga, idéntica a Él y que no fuera sujeta a condenación. Nosotros somos producto del amor que desde la eternidad el Hijo tiene para la iglesia como esposa y el Padre tiene para todos los que Él engendraría, según Juan 1. Tiene que leer Juan 1, 10, 11, 12 y 13 y ahí explica claramente los que no son engendrados por voluntad humana. Por eso solamente se es hijo de Dios por engendramiento aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, los que han recibido la semilla del Padre que es el Hijo.
Hermoso. Esto es precioso. Gloria a Dios. Por eso ese pacto entre ellos, nosotros solamente somos beneficiarios. A lo suyo vino. A lo suyo vino. Y los suyos no no lo le recibieron. recibieron. Pero a los que Le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio la potestad o derecho de ser llamados hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Y fíjate qué tremendo ese pasaje que muchas veces damos los pastores en algunos lugares el Evangelio de Juan a los nuevos creyentes como algo fácil de leer, pero es de lo más profundo que hay. Juan es sumamente impresionante. Y es interesante también, es poderoso, que dice que a los que creen, a los que le reciben, a los que creen, les dio la potestad. Es como el papel, el derecho, el permiso. O sea, es algo con legalidad. Es una legalidad. Y lo explicaba muy bien todo el fin de semana de lo que significa ser adoptado, que es otra cosa tremenda. Porque somos hijos, dice, por adopción, pero también somos engendrados. Entonces, interesante lo que significa ser adoptado en la cultura hebrea. Sí, la adopción en la cultura hebrea es llevar a un hijo a un reconocimiento de madurez, que para eso se nos dio el Espíritu Santo. Este es mi hijo el Espíritu, sí, y el Espíritu Santo dice, el Espíritu de la adopción. El Espíritu Santo nos va llevando a la madurez, que es mediante la formación de Cristo. Ahora, interesantísimo, como nosotros no somos miembros ni de una religión, no somos de una religión, sino que somos miembros de una familia y de un reino, por eso es que nosotros tenemos el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Esto es de carácter legal, pero de carácter orgánico es que fuimos engendrados y por eso somos familia. Hermoso. Hermoso. Es que en Dios todo eso, todo obedece a un diseño, José. Y cuando medito que dónde estaba, cuando meditamos dónde estábamos, y dice el libro de Efesios, ¿no? Capítulo 2, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos da vida, esa nueva naturaleza. Y es impresionante, pues todo Efesios 2 también es un tratado tan profundo, tan complejo de lo que hemos recibido. Fíjate, tú hablabas hablamos de aquí de ser hijos, y el hijo tiene herencia. Claro. Y me gusta definir la Biblia, a veces para explicar a gente muy nueva, en casas de luz, en lugares donde presentamos a Cristo por primera vez, en estos contextos, no en contextos históricos ni religiosos. A veces explicamos que es un manual de vida, pero últimamente insisto mucho en el punto de que es la herencia, o sea, claro, la promesa que luego fue pacto, después fue testamento, y la herencia. Y cuando vemos la Biblia como una herencia que todos los días leo descubriendo lo que tengo como hijo, porque es tan rico mi padre. Y bueno, y me gustó lo que decías también, de que no tenemos un papá egoísta. No. Por eso la Biblia se divide en testamentos, porque son las instrucciones legales de un padre amoroso para que sus hijos puedan disfrutar de la herencia. Hermoso esto. Es que esto es hermoso. El problema es que no conocemos todos estos diseños. Más bien nos hemos administrado muchas veces nuestra vida por medio de tradiciones y no de entendimiento. Ahora, resumiendo la pregunta, y aquí a todos los amados amigos, todos los que nos acompañan en esta ocasión, no todos son hijos. No todos, o sea, todos son criaturas, pero todos pueden, y Dios quiere que todos lleguen a ser hijos de Dios. Eso es importantísimo, porque hablando desde el punto de vista teológico, existe el universalismo, que es una postura muy incorrecta, donde dice que porque Jesús murió, ya todos pasaron a ser hijos de Dios, solamente por haber muerto. Esto es incorrecto porque Dios no violenta la voluntad del hombre. Dice a los que creyeron y le recibieron. Entonces hay una condicionante, primero. Y segundo, hay otra corriente que se llama el determinismo, que Dios ya dijo quién sí y quién no. Esto tampoco es correcto. Dios conoce todo desde su presciencia, pero eso no significa que Él dijo tú sí o tú no,
porque Él no hace acepción de personas. Así es. Y dice la Escritura que Él inclusive ha retardado su retorno esperando que todos Vengan. procedan al arrepentimiento. Así es. ¿El arrepentimiento de qué? En esencia, de no ser hijos de Dios. Porque una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. El pecado es la ausencia de la vida de Cristo en nosotros y los pecados son las consecuencias operativas de esa naturaleza de pecado. Hermoso. Hermoso también. Bueno, Rafa, realmente creo que esta conversación me duele que no pueden ser como que muy largas. No, yo entiendo. Por temas de lo que es un podcast, ¿no? O esa es la palabra que hoy día usamos para describir lo que es una entrevista, un programa de Sí, nuestra época. lo entiendo, José. Hoy día es podcast. Podcast. No, y aparte déjame decirle, yo tengo que regresar a mi casa porque mi esposa ya me tiene un altero de ropa para lavar, planchar, barrer y trapear. Entonces, pues yo ya no me puedo quedar otro día, José. Saludos a tu esposita. Saludos, Patica. La amo mucho. De verdad que disfrutamos mucho a Rafael acá, doña Patricia. Así que esperamos que venga la próxima vez. Se llama Rosy, pero le digo Patica. Ah, Patica. Es una larga historia. Ah, bueno, explícame. No, aquí no te lo voy a explicar porque me va a regañar. Y me anda diciendo barbaridades aquí, hombre. Sí. Este señor es algo muy especial en todos los sentidos. No puedo dar más detalles. Eres un Te buen quiero amigo. mucho. También eres un buen amigo. No, Rafa, mira, realmente te puedo decir Rafa, ¿no? Sí, claro. El apóstol Rafael. Sí. Ya a este nivel del podcast ya te voy llamando Rafa. Mira, realmente gracias por compartir tu testimonio. Queremos ya entrar en esta recta final agradeciendo pues a todos su amable escucha y tiempo, viendo, escuchando Es el Tiempo podcast. Realmente hoy con un gran hombre de Dios usado en las naciones. ¿Cuántas naciones? Ay, pues. ¿Las has contado? No tengo el número aquí, salgo mucho, la verdad. En redes sociales me permites decir dónde pueden encontrar Claro. lo que enseñamos en redes sociales. Estamos como Agua Viva para las Naciones en Facebook, en YouTube. Porque en mi trabajo apostólico pues existe la red de Agua Viva. Todos los miércoles tenemos una mesa con ministros de la red de Agua Viva, una mesa de trabajo. Entonces se desarrolla una temática que para mí sería un honor que nos acompañaras. Yo te voy a mandar la liga porque tienes mucho que darnos. Entonces, pues sí, la verdad es que la agenda se llena rápido de tener que ir a tantos lugares para cumplir nuestra asignación con alegría. Porque, perdón, la iglesia no tiene muchos propósitos, la iglesia tiene un solo propósito, el propósito eterno de Dios, pero es administrado en la tierra a través de todas nuestras asignaciones. Tu asignación es muy importante, mi asignación es muy importante, la de la producción es muy importante, la asignación de ser papá, la asignación de ser mamá, la asignación de ser esposa, la asignación como empresario, la asignación laboral, asignaciones dentro de la congregación. Todas esas asignaciones tienen que tener un común denominador, estar sujetas al propósito eterno. Nadie es más importante que nadie. Nosotros lo comprendemos perfectamente, José. Sí. Nadie estamos por encima de nadie, simple y sencillamente como cuerpo nos toca hacer diferentes funciones. Así es. Me encanta eso, me llevo eso, hablando de lo que es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo en las naciones. Así es. Gracias por venir desde México. Ahora, en estos últimos minutos de reflexiones finales, me gustaría tú que nos estás viendo ya por tal vez primera vez o que repites con nosotros, que puedas tomarte este tiempo para pues tal vez concluir que si llegaste hasta aquí, Dios tiene un plan poderoso contigo, para ti. Dios te tiene en sus planes. Mira que pensar en eso también me conmueve mucho porque Dios es tan grande, tan bueno y que piensa en mí o pensó en mí. Sí. Y está detrás de cada ser humano. Aunque no todos son hijos de Dios, todos son llamados. Así es. Dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Al final,
yo decido, tú decides. Y gracias a Dios que tú y yo estamos aquí, Rafa. Ay, sí, José. Qué privilegio que pudimos reconocer rápidamente. Y acá los chicos de producción, que cada quien tiene su historia y su... Un día voy a entrevistarlos a ustedes, un día vamos a estar acá con todos los chicos acá, con Paloma, Alan, con Javi, con Romina y todos los chicos acá Qué bueno. que le doy gracias a Dios por ellos, como dices tú, ¿no? Por la Sí, asignación. sí, Y su cada asignación. uno de ellos tiene su propio testimonio, su propia historia. Y todas Sí, son tan hermosas, tan valiosas. hermosas. Y cuando tú ves qué hizo Dios, y yo sé que le estamos hablando a alguien que nos está escuchando, gente que ahí nos va a poner comentarios y eso, que si analizamos toda la serie de eventos que se dieron, tú hablaste de tu mamá, que no tomó a la derecha sino a la izquierda, y que estaban la gente ahí, porque imagínate que no hubieran tenido reunión ese día. ¿Qué probabilidades? Dicen en inglés, what are the odds? No estaríamos aquí. ¿Cuáles son las probabilidades? Mira, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. La traducción correcta es, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas se van concatenando para bien. O sea, Oye, todo se va uniendo como una red. O sea, sirve para un propósito. Sí, porque en el momento que pasamos por algo, dice, esto no está sirviendo para bien, espérate, se va a concatenar con algo más, se va a unir a algo más. No lo entiendes ahora. No lo entiendes ahora, no lo puedes ver, tú estás en la tormenta, pero después tú vas a ver que a los que aman a Dios, todas las cosas se disponen para bien, dice la Escritura. Eso. Se van uniendo, se van entretejiendo, hasta que a su tiempo llegamos a comprender todo. El testimonio de la conversión de mis papás se une. No más que es muy largo, eso va a ser el año que entra que venga, si me invitas. O en octubre, no, O en no, ¿qué pasa? A ver, Patica, aquí quiere este señor eso. Mira, me acaba de llamar. Bueno, nuestra salvación como familia Talavera, yo soy Ugarte Talavera, está concatenada a un muchachito japonés que tenía retraso mental. Así te la voy a dejar. Que por testimonio de ese niño se convirtió un marino japonés, que después se convirtió en pastor, que después vino a México, vio a mi papá y a un tío en condiciones de borrachera y dijo, voy a estar orando por ustedes hasta que se conviertan. Te estoy diciendo que se concatenó 100 años atrás con un niño japonés que tenía retraso mental, pero que amaba a Cristo y dio su vida por sus compañeros de trabajo. O sea que lo que hoy tú y yo estamos viviendo aquí, hay un niño que tenía 16 años que dio su vida por sus compañeros de trabajo teniendo retraso mental, pero que amaba al Señor. ¿Te imaginas todos los galardones que ese niño tiene concatenados a lo que hemos hecho? Qué hermoso. Conocemos muy poco de Dios todavía. Pero ese testimonio sí te lo quiero platicar un día. Sí, claro. Porque es impresionante. Está increíble. Porque después del testimonio de ese niño se convierte un marino japonés, que se convierte en pastor en la Segunda Guerra Mundial y fue torturado por su fe. Yo soy producto de la obediencia. Lo que recibió tu gente este sábado, que les ayudó a entender y a que se les formara Cristo, está concatenado a un niño con retraso mental en Japón. Qué impresionante es. No, No, es algo impresionante. Esto me termina de volar la cabeza, ¿no? Pero yo a veces digo, cuando enseño la Biblia, digo, tú te has puesto a pensar, hablando un poco de eso, que cuando concatenas para atrás y vas tirando para atrás, ¿quién le habló? En mi caso, a mis abuelos y a mis tíos, les habló una vecina que no sé quién fue, en los años 40, 50, y mi abuelo era otro borracho, también venía de El Salvador, mira, casualmente. Nada más. Y mi abuela no quería pisar una iglesia cristiana porque decían que eso estaban locos. Y igual, no sé quién fue esa vecina. Ella se llevó a mis tíos, a mi mamá, a una escuela bíblica de vacaciones, y ahí mis tíos y mi mamá conocieron del Señor, y luego llevaron a mi abuelo a la graduación de la escuelita bíblica. Mi abuelo ese día recibe a Cristo. Y cambia, tira su paquete de cigarrillos y más nunca volvió a fumar cuando era un fumador de fumarse 2, 3 paquetes empedernido. Fumaba 2, 3 paquetes al día.
y más nunca fumó. Llegó a ser pastor al año y medio y nunca supe quién fue esa vecina. Un simple acto así De obediencia. de obediencia. Por eso los galardones eternos no sabemos hasta dónde llegan por un acto de obediencia. Wow. Y esa mujer invitó a una vecinita. Y hoy día hay 3 pastores, 3 generaciones con pastores en esa familia que ella llegó. Eso. Y ahora tú dices el testimonio del niño. Te lo con tengo que contar un retraso. día. Qué impresionante. Y hubo un hombre que se llamaba Ananías, que tuvo miedo de recibir a un asesino que se convirtió. Saulo de Tarso. Y era Saulo de Tarso. Usted nunca tome en poco su llamamiento. Nunca tome en poco hablarle a alguien de Cristo. Usted no sabe lo que esa persona pueda hacer y trascender para los planes del Señor. Nunca tome en poco quién es usted en Cristo. Bueno, gracias por acompañarnos, don Rafa. Gracias, querido amigo. Bienvenido a Panamá hoy y siempre. Gracias, y ¿me permites un minuto más? Por supuesto. Quiero darle este testimonio. Hoy la juventud está siendo atacada por todos lados por mensajes erróneos de libertad que no terminan en libertad sino en esclavitud. Parte de mi testimonio es que les quiero decir que desde que yo me consagré a Cristo, hoy lo que soy como padre y esposo fue resultado de la obra de la nueva naturaleza y el Espíritu Santo en mí. Puedo dar testimonio que mi esposa es la única mujer en mi vida. Puedo dar testimonio que nunca me emborraché. Puedo dar testimonio que nunca me fui a las drogas y nadie me presionó. Cristo en mí me hizo vivir ese tipo de vida. Así es que si tú eres un hijo de Dios que está siendo bombardeado por la presión de amistades, por la presión cultural, que te dicen que eres un retrógrada, que te dicen que eres un fanático, ríete de esa gente que no tiene la capacidad de entender que tú perteneces a la raza más poderosa sobre la tierra. Joven, tienes la vida de Dios en ti. Estás conectado a la mente de Cristo y eres descrito en la Escritura como más que vencedor. No te contamines de los que no tienen la capacidad de sostenerse ante la tentación. Tú en Cristo eres más que vencedor. Upernicao. Así es. Me encanta esa. Más que vencedor. Así es. Así que con este mensaje despedimos. Es el tiempo. Hoy estamos más que agradecidos con un invitado de lujo. Y saludos a ti que nos miras. Esperamos tenerte por acá. Si quieres puedes suscribirte, darle like, compartir, porque de esa manera este mensaje va a llegar a otras personas. Nuevamente sabemos que lo mejor está por venir. Ya vino, es Cristo, pero está por venir porque se sigue perfeccionando ese conocimiento de nuestro amado Señor. Así que bendecimos tu vida y hasta la próxima. Dios te bendiga.